En el especial de hoy, voy a desvelar los secretos que hay detrás de algunas de las ilusiones más peligrosas y auténticamente imposibles realizadas por magos famosos que se han hecho virales en Internet. Comenzando con el peligroso truco de caída de la muerte del hotel de Dynamo. Después de pasar un rato con los participantes en la fiesta en la azotea del hotel, dijo que tenía algo que mostrarles. Se subió a la cornisa de la azotea y, sin pensarlo dos veces, saltó. Siguió un repentino sonido de impacto. Luego un silencio total mientras el miedo llenaba el aire por lo que acababa de suceder. Al mirar hacia abajo desde la cornisa, Dynamo parecía sin vida en el suelo. Entonces hizo lo imposible. Después de que pasaron unos segundos, se levantó lentamente, lo cual fue una vista completamente increíble. Se crujió el cuello y se fue como si nada hubiera pasado. Esta es definitivamente una de las ilusiones más salvajes de Dynamo que jamás haya realizado. La mayoría de la gente asume que Dynamo tenía cables ocultos conectados a su cuerpo, lo que le permitió saltar del techo, aterrizar de manera segura y luego desconectarse antes de que la multitud viera lo que realmente sucedió. Algunos incluso señalan como sospechoso el hecho de que su seguridad bloqueó el borde justo después del salto. Pero hay un gran problema con esa idea, incluso con los cables. Esto sería un truco mortal. El metraje completo, desde que Dynamo pisa la cornisa hasta que aparece en el suelo, dura aproximadamente 6,5 segundos sin cortes ni ediciones. El sonido del impacto se escucha solo 2 segundos después de que salta. Ahora, el Hotel Shangri-La en Santa Mónica, donde sucedió esto, tiene unos 15 metros o 50 pies de altura, una caída de 7 pisos. Caer esa distancia toma alrededor de unos 75 segundos en caída libre, idealmente, por lo que 2 segundos se rastrea bastante cerca. Eso significa que si caía, lo hacía a unos 17 metros por segundo. Si fuera detenido por un wire o incluso aterrizara en una airbag a menos de medio metro, la desaceleración alcanzaría alrededor de 30 G, una fuerza que puede herir gravemente o matar a alguien. Y si tienes un cable que te atrapa a esa velocidad, probablemente te estrellarías contra el costado del edificio. Incluso aterrizar en una bolsa de aire no garantizaría la seguridad, especialmente en un espacio tan reducido. Falla incluso por un pie y se acabó el juego. Además, no hay señales de un airbag, y habría sido demasiado grande para quitarlo en segundos sin ser visto. Así que esas teorías no solo parecen poco realistas, sino que están al borde de la fatalidad. Hablemos de lo que sí sabemos. Primero, Dynamo realmente saltó del edificio. Podemos verlo desde 3 ángulos separados. Uno desde la azotea con los espectadores, otro desde el teléfono de un espectador filmando desde un lado, y un tercero desde una cámara colocada a lo lejos que lo muestra dando un paso fuera de la cornisa con la multitud en el mismo cuadro. Segundo, vemos claramente a alguien aterrizar, que no es un maniquí ni un doble, y se levanta, gira la cara hacia la multitud, y es Dynamo. Esto también puede ser escuchado como testimonio por espectadores que no fueron títeres de lo que presenciaron. Jumped out the building and walked away. Totally normal. When he got up and started walking, I'm still shocked. I still can't believe he got up. Así que la verdadera pregunta es, ¿dónde aterrizó realmente? Antes de responder a eso, escuche atentamente este clip. Hay música que se reproduce desde los altavoces de la azotea hasta el segundo en que se reproduce el sonido del impacto. Y luego de eso, silencio total. Ese sonido de impacto provino del propio altavoz, no del impacto de Dynamo. Esto no fue un aterrizaje real. Era un efecto de sonido plantado, perfectamente sincronizado para vender la ilusión. Algunos podrían argumentar que la música se apagó por preocupación, pero eso no es cierto. La música sigue sonando después de que salta. Solo se corta cuando se produce el impacto. Vuelve a escuchar este clip y te darás cuenta de esto. Eso explica por qué no existen imágenes que muestren la caída completa del Dynamo. Todos los ángulos se cortan convenientemente justo después de que abandona la cornisa. Incluso el camarógrafo que filma desde el otro lado de la calle, cuyo único trabajo era capturar la caída, mueve la cámara a propósito justo antes de que veamos algo importante. Pero hay una cosa que todavía no cuadra. Sabemos que es imposible que Dynamo aterrice en el suelo en 2 segundos sin revelar el truco que usó en condiciones tan apretadas. Entonces, si Dynamo nunca aterrizó, ¿a quién vimos realmente levantarse? Para explicarlo, el truco de teletransportación de Cyril ofrece el ejemplo perfecto para exponer este concepto. Así es como se desarrolló el truco de Cyril. Camina entre la multitud, sube a una plataforma circular elevada, lanza una tela blanca al aire y desaparece. Luego, en el mismo momento, la tela vuela hacia una torre, donde Cyril aparece detrás del humo. Ahora, la desaparición es simple. La plataforma tenía una base hueca y elástica, con un recorte cubierto de tela cerca de la parte posterior. Cyril se dejó caer en ella. De hecho, puedes ver el bulto debajo de la plataforma cuando salta. Entonces, ¿quién era la persona en la cima de la torre? Bueno,
Ese realmente era Cyril, pero no en tiempo real. Aquí está el secreto, lo que nosotros, los espectadores, vemos como imágenes ligeramente editadas. Alrededor del 90% del truco es real. Sucedió en vivo. Pero los 10 restantes fueron filmados en postproducción y editados. Observa el momento en que la cámara se mueve de la plataforma a la torre. Fíjate que cuando aparece el humo, alguien sube una escalera, pero su rostro está oculto. Luego hay un corte de salto y, de repente, Cyril está de pie frente al humo, quitándose las gafas. Este plano fue filmado por separado. En la versión en vivo, la persona en la torre era un doble con gafas de sol para enmascarar su rostro. El público no notaba la diferencia desde esa distancia. Ahora volvamos al dínamo. El salto inicial, lo que el público vio en vivo, fue real. Pero el hombre que vemos en el suelo, ese no era el dínamo. Era un doble, con rasgos similares, vestido exactamente igual que él, pero con la cara convenientemente hacia abajo, y estaba en esta posición incluso antes de que Dynamo saltara. Luego, en el ángulo frontal y el ángulo superior, las tomas que siguen ahora se acercan mucho más que antes, y finalmente vemos a Dynamo levantarse y mirar a la cámara. Una vez más, estas imágenes fueron filmadas más tarde, cuando se despejó el área. Entonces, ¿a dónde fue después de saltar? Eso es lo que el camarógrafo de la azotea esconde deliberadamente cuando se aleja justo después del salto. Dynamo llevaba un arnés, al igual que los dobles de acción en las películas, pero los cables no se editan en la postproducción. Son del mismo tipo utilizado por David Copperfield en su aparato de levitación. Estos cables son ultrafinos de acero inoxidable reforzado con Kevlar, que son lo suficientemente fuertes como para sujetarlo, pero casi invisibles, razón por la cual también eligió realizar esto por la noche, ya que la luz del sol podría exponer los cables. Al actuar de noche, usando cables del mismo color que la pared y manteniendo a los espectadores a distancia, gracias a su seguridad, Dynamo saltó y se balanceó de manera segura en el suelo justo debajo del techo. Hay un gran espacio abierto justo debajo, donde varios asistentes esperaban con un airbag para atraparlo, y es por eso que el camarógrafo de repente se desplaza hacia un lado en medio del salto para evitar mostrar el lugar debajo de la cornisa, donde se escondía Dynamo. La famosa ilusión de la mujer que se desvanece. El mago hace que su asistente se meta en una caja, dentro de la cual se esconde. Después de cerrar la tapa, desmonta la caja, parte por parte, y tan pronto como aterriza la última mitad, la mujer aparece de repente desde el interior de esa misma caja. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de esta ilusión? No hay forma posible de que el asistente se esconda dentro de esos segmentos. Bueno, la división de la caja en diferentes segmentos fue solo un desvío. La asistente se oculta hábilmente dentro del grosor de la escalera, y en el punto donde la caja la contacta, pero ¿cómo logra entrar en este espacio? Observa atentamente este momento en el que el mago coloca su mano dentro de la caja para hacer algo sospechoso antes de cerrarla. La tapa superior. Lo que hizo aquí se puede entender mejor si retrocedemos a cuando la asistente femenina saltaba al área. Aquí está el mecanismo interno de la caja. Puedes ver que hay una compuerta que se abre solo hasta la mitad, permitiendo que la mujer se deslice directamente dentro del compartimento hueco aquí. Una vez que ella está adentro, el mago tiene que hacerlo manualmente, con la mano, mientras divide la caja en 5 segmentos. Ahora, para hacer aparecer a la mujer, el proceso es exactamente el mismo, pero utiliza la solapa inferior que se abre exactamente de la misma manera. Si aún no estás convencido, logré encontrar un video de esta misma actuación siendo grabado por un miembro de la audiencia. Tenga en cuenta que esta parte es de color negro para ocultar la solapa lo mejor posible. El pliegue de la solapa inferior queda expuesto a medida que la luz incide sobre ella justo aquí. En segundo lugar, el espacio entre la solapa y el marco metálico es bastante significativo. Así es como se ven las solapas sin toda la estructura a su alrededor. Observe que a medida que la solapa superior se mueve a lo largo de este punto, puede ver este pliegue exacto de la solapa superior aquí cuando la luz la incide. La increíble demostración de control de cartas de Shin Lim sobre Jimmy Fallon. Shin comienza la actuación pidiéndole a Jimmy Fallon que abra un nuevo mazo de cartas y lo baraje. Luego comienza a repartir, mostrando que la carta superior es el 4 de tréboles, y la coloca sobre la mesa. A medida que continúa repartiendo, vuelve a voltear la carta superior, para revelar que sigue siendo el 4 de tréboles, y repite el movimiento una vez más. A continuación, Shin reparte cartas desde la parte inferior del mazo, pero el 4 de tréboles permanece en la parte superior. Recoge varias cartas de la mesa y comienza a repartirlas una por una, y se puede ver cada carta desvanecerse en el aire. Shin luego le pide a un miembro de la banda que nombre cualquier palo y carta. El voluntario elige el 6 de picas. Después de realizar un movimiento de rifle,
le pide a Jimmy que empuje las dos mitades de la baraja juntas y la cuadre. Luego reparte 10 paquetes. Luego reparte 10 paquetes de cartas, colocándolas en orden sobre la mesa. Sorprendentemente, cada paquete contiene el número exacto de tarjetas como su posición. Una tarjeta en el primer paquete, 2 en el segundo, 3 en el tercero, y así sucesivamente. Dado que el palo seleccionado eran picas, se revela que la carta superior de cada paquete es la espada correspondiente, desde el as hasta el 10 de picas. Para el final, Shin voltea el 6 de picas elegido boca abajo en uno de los paquetes y, en un instante, todas las cartas se transforman en la escalera real de corazones. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes están familiarizados con los movimientos iniciales de trineo que hizo. El primero es el segundo reparto, donde la carta superior se empuja hacia adelante mientras en secreto se reparte la segunda, creando la ilusión de repartir desde arriba. La segunda jugada, Shin realizado, se conoce como el trato inferior, que se muestra claramente en esta demostración expuesta. Después de eso, utilizó una técnica llamada reparto láser, en la que las cartas parecen desvanecerse a medida que se reparten sobre la mesa. Así es como se ve el movimiento desde la perspectiva del mago. En el caso de Shin Lim, después de que todas las cartas se palmean en su mano derecha, las deja caer en secreto en un sirviente, que es una bolsa oculta que cuelga detrás de la mesa. Puedes verlo deshacerse de las cartas en este momento. Ahora vayamos a la parte interesante de la actuación, donde Shin de alguna manera pudo repartir las cartas en paquetes con tal control. Con el fin de Shin Lim para realizar este truco con éxito, necesitaría un total de 55 cartas, mientras que un mazo estándar contiene solo 52. Esto explica por qué, cuando Jimmy abrió el mazo, no se vio que se quitaran ni los comodines ni las cartas de adición. En caso de que no lo sepas, un nuevo mazo trasero de ciclista contiene 52 cartas estándar, 2 comodines y 2 cartas de adición, con un total de 56 cartas. Esto significa que Shin tiene que quitar una carta de add para asegurarse de que el truco funcione perfectamente, de modo que cada paquete tenga una carta adicional, lo que permite que el 10º paquete contenga exactamente 10 cartas. Pero aquí está el problema. Recuerden, hace un momento, Shin realizó un reparto láser con 5 cartas y las abandonó detrás de la mesa en el sabio. Esto lógicamente significa que el truco no se puede ejecutar. Esto significaría que el mazo utilizado durante la fase final se cambió, o las 5 cartas que se habían abandonado anteriormente se volvieron a agregar en secreto al mazo. Un dato clave del método que Shin usó para realizar este efecto se puede observar si miras el momento en el que separa los paquetes para mostrar el número de cartas en cada uno. Para aquellos que estén mínimamente familiarizados con lo suaves y amortiguadas que son las Bicycle Cards, especialmente cuando son nuevas y recién abiertas, como en el caso de Shin Lim, sabrán que se necesita muy poca presión con los dedos para separar las cartas. Y Shin, que ha estado realizando cartomagia durante más de una década, sabe muy bien que puede repartir las cartas fácilmente, pero no lo hizo. La razón por la que lo hace tiene sentido si retrocedemos hasta el momento en que dirige su atención hacia uno de los voluntarios de la banda. Quest, you have a card in mind? Don't say it. Mientras todos se concentran en el voluntario que está pensando en una carta en su mente, se pueden ver las manos de Shin detrás de la mesa. Durante este momento, cambia la baraja de cartas original y ordinaria que Jimmy Fallon barajó, y ahora sostiene una baraja completamente nueva que en realidad está trucada. Esta baraja trucada está organizada de manera que el segundo paquete tiene spray de desbaste entre las cartas, mientras que los paquetes 3 a 10 contienen imanes de neodimio. Por ejemplo, el tercer paquete contiene un imán en la primera y tercera tarjeta, intercalando uno en el medio. Pero para dividir este paquete de 3 cartas, se necesita presión, que es exactamente lo que hace. Lo mismo ocurre con el cuarto, el quinto, hasta el 10º paquete. Los imanes son los que mantienen unidas las tarjetas en paquetes predispuestos y secuenciados. Así que la demo de Shin repartiendo paquetes perfectos no es pura prestidigitación. Es más bien un engaño diseñado para crear la apariencia de una habilidad imposible. Después de todo, es un mago que realiza un truco. Eso no quiere decir que Shin no tenga habilidad, absolutamente la tiene. Pero a menudo se basa en trucos. Y eso no es algo malo. Incluso el acto de Eric Chen, que cubrí anteriormente, fue una mezcla de trucos increíblemente creativos y pura prestidigitación. Ahora sé que todavía no he respondido a las 2 grandes preguntas. Primero, ¿cómo supo Shin que el voluntario seleccionaría el 6 de picas? Y en segundo lugar, antes de que siquiera comience a repartir los 10 paquetes, realiza un riffle shuffle con esa baraja trucada, y hace que Jimmy empuje los 2 paquetes entre sí. Lógicamente, eso debería estropear toda la secuencia preestablecida en el mazo de trucos. Aquí es donde realmente tienes que prestar mucha atención a las manos de Shin. Fíjate que una vez que introduce la baraja preparada,
las hace saltar de nuevo. Okay, just say it out loud for Jimmy. Y en la siguiente toma, las cartas ya están entrelazadas entre sí, y finge el ruido de 2 paquetes. Lo que realmente hizo aquí se llama una baraja antifaro. Y así es como se ve. En un barajado antifaro, cuando las cartas se lanzan muy cerca de la mano a un ritmo controlado y estable, permite que las cartas trote alternativamente. Y esto se hace notable una vez que la baraja está algo cuadrada. Esto es exactamente lo que Shin estaba haciendo en ese momento. El antifaro daba la impresión de que estaba mezclando 2 paquetes, pero en realidad, cuando Jimmy los empujaba entre sí, la secuencia del deck permanecía completamente inalterada. Los imanes implantados dentro de las cartas explican por qué el barajado antifaro parecía inusualmente áspero, pero aún así, nada de esto explica cómo Shin pudo averiguar qué carta elegiría el voluntario para configurar su mazo de tal manera que todas las spades estén en la parte superior de cada paquete. Bueno, ahí es donde entra en juego el trabajo previo al show. Es posible que recuerdes que cubrí la actuación de Shin en la producción de cartas que también hizo en Jimmy Fallon, donde hizo que el mismo voluntario dijera cualquier palo que tuviera en mente. En ese caso, también, este voluntario está siendo básicamente engañado las 2 veces, y se ve obligado, antes del espectáculo, a recordar una carta en particular. Ahora bien, esto no significa que el voluntario esté en la actuación. De hecho, está siendo engañado como el resto de nosotros. Y el concepto de realidad dual está en juego aquí. Entonces, en la realidad del voluntario, cuando Shin le pide que piense en una carta, está pensando en la carta que se le obligó a recordar antes del programa, que Shin le dijo específicamente que mantuviera en su mente. De esa manera, más adelante durante la actuación, cuando se le preguntaba, recordaba inmediatamente en qué carta estaba pensando. Una excusa común que los magos usan para este tipo de trabajo previo al espectáculo es que dicen, a veces puedes confundirte durante la actuación, así que selecciona una card antes de que comencemos para que las cosas funcionen sin problemas. Mientras tanto, en nuestra realidad, estamos asumiendo que el voluntario tiene la libre elección de nombrar cualquier carta. Ahora, para la producción final de la escalera real. En realidad, es bastante simple de explicar ahora que sabemos que cada uno de los paquetes está predispuesto. El paquete que se supone que es el 6 de picas ya contiene 6 cartas. La de arriba es el 6 de picas, la que vemos, y las 5 cartas restantes debajo son la escalera real pero en corazones. Cuando Shin le da la vuelta a la carta, el spray de desbaste que se ha aplicado en la cara del 6 de spades permite que se pegue a la parte posterior del 10 de hearts mientras extiende la carta en un abanico con una sola mano. La famosa escapada de David Copperfield a las cataratas del Niágara. David Copperfield hace una entrada en un helicóptero y aterriza cerca del borde de las cataratas del Niágara. Luego afirma que va a intentar algo que nadie ha intentado antes. La cámara se desplaza hacia el artilugio del que Copperfield dice que intentará escapar. Explica que estará encerrado en una caja de acero desde la cabeza hasta las rodillas, con solo sus brazos sobresaliendo de la parte superior y sus piernas visibles en la parte inferior. La caja está encadenada a una balsa flotante y en la parte trasera de la balsa hay una moto de agua. Ahora, el objetivo de este truco suena loco simplemente porque lo es. Afirma que una vez que la balsa llegue a los rápidos, tendrá menos de 60 segundos para escapar de la caja, separar la moto acuática y correr río arriba lejos de una inmersión de 160 pies en las rocas de abajo. Y para aumentar aún más las apuestas, prenden fuego a la balsa antes de que toque el agua. Deja claro que no hay cortes, ni trucos de cámara, un plano continuo, y que todo lo que estamos a punto de ver está sucediendo en tiempo real. A continuación, vemos cómo se libera la balsa. Golpea el agua, rebotando a través de los rápidos, las llamas se hacen más grandes, su cuerpo está visiblemente luchando, tratando de liberarse, pero el tiempo se acaba. La moto acuática nunca se separa, la balsa no disminuye la velocidad, y Copperfield todavía está encadenada al frente mientras corre hacia el borde de las cataratas del Niágara. Pero ya es demasiado tarde. La balsa se desliza sobre el borde de las cataratas del Niágara y se desvanece por completo en las aguas turbulentas de abajo. Por un momento no hay nada, solo niebla, caos, silencio. Entonces, de repente, vemos un helicóptero que aparece desde el borde, y colgado de la cuerda está Copperfield, vivo y bien, que parece ileso. La primera teoría, y quizás la más obvia, que surgió fue el uso de un doble de cuerpo. Quiero decir, si pudieras encontrar a alguien que se viera lo suficientemente cerca de Copperfield desde la distancia,
podrías dejarlo dentro de la caja mientras el verdadero David escapaba. Un simple interruptor, ¿verdad? Además, los magos tienen dobles de cuerpo durante siglos. No es una idea nueva. Un doble convincente puede vender la ilusión cuando hay mucho en juego y el tiempo apremia. Y seamos realistas, lo que estaba en juego aquí no solo era alto, sino catastrófico, como declaró el propio Copperfield. Coming up from the bottom middle of Niagara Falls was the most dangerous part of the whole thing, really. Las cataratas del Niágara no son exactamente un río lento. Es una trampa mortal rugiente y agitada. Un error. Y quien quiera que estuviera dentro de esa área no solo se iba a mojar, sino que iba a vencer a Copperfield en su propio juego desapareciendo para siempre. Pero bueno, tal vez Copperfield estaba dispuesto a arriesgarse. Tal vez halló a alguien lo bastante loco para sentarse en una caja que caía hacia el olvido. Es broma, su doble de ensayo se fue al último minuto. He did it once and then he refused to do it. And him and the helicopter pilot said, "We have no out strategy." Ahora, la segunda teoría que algunos proponen es que Copperfield se ocultó en una moto acuática hueca. Quiero decir, claro, si pudieras colarte en una moto acuática ahuecada sin que nadie se diera cuenta, suena como un plan de escapada decente. Pero aquí está el problema. La moto de agua está atada a la misma plataforma que se va a dejar caer en el agua. Si Copperfield se hubiera escondido en su interior, no habría llevado a ninguna parte. Además, el objetivo del truco es que Copperfield escapa del artilugio y monta la moto acuática de regreso a tierra. No es que se siente dentro de una moto acuática varada mientras la plataforma se sumerge. Si la moto de agua se hubiera dejado sola, tal vez tendría algún sentido. Ahora, David Copperfield realizó este truco en la televisión. Y lo primero que cualquiera sospecharía naturalmente con un truco tan peligroso es si usó trucos de cámara para lograr la ilusión. Una de las principales partes sospechosas de este rendimiento en particular en comparación con la otra ilusión a gran escala de Copperfield es que, a diferencia de su Estatua de la Libertad desaparecida, esta no tuvo testimonio de los miembros de la audiencia. When that curtain went down and it was nothing there, I just couldn't believe it. Your reaction? I was amazed. Sí, vemos a la gente parada claramente a su alrededor en el suelo al principio. Así que definitivamente parece que está actuando para una audiencia en vivo. Pero hay un problema con ese público. Solo los vemos al principio. No los vemos al final. Y si realmente estuvieron presentes todo el tiempo, ¿por qué ni siquiera se consideraron sus reacciones? O olvídense de las reacciones. ¿Por qué no registraron ningún testimonio adecuado? Y tenga en cuenta que la desaparición de la Estatua de la Libertad de David Copperfield se realizó frente a una audiencia en vivo. Mucho antes, el 8 de abril de 1983, durante su quinto especial de televisión, The Magic of David Copperfield, The Statue of Liberty, desaparece. Mientras tanto, el truco de las cataratas del Niágara, titulado The Niagara Falls Challenge, se emitió años después, el 30 de marzo de 1990. Así que no es que Copperfield no hubiera establecido ya la idea de utilizar los testimonios del público al final de sus grandes ilusiones. Lo había hecho, y decidió no hacerlo esta vez. Ahora, aquí está la cosa. Cuando David Copperfield estaba realizando este truco, fue su única actuación, entre sus mayores ilusiones, donde mencionó específicamente que sería una toma continua, sin trucos de cámara y sin cortes, algo que no había hecho antes. Como puedes verlo mencionando aquí. Away. No editing, no camera tricks. Just one continuous shot from beginning to end, so you'll see exactly how I'm doing. Bueno, eso es algo que dicen todos los magos de la televisión. Pero reconsiderando la era de Copperfield, es importante recordar que no había muchos magos de la televisión cerca de su nivel en ese entonces. El público de la época no tenía a Criss Angel, Dynamo u otros con los que comparar sus actos, e inmediatamente lo acusaban de engañar a la cámara. Copperfield era el estándar. Pero aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas, porque aunque Copperfield está diciendo la verdad, solo la está diciendo dentro de un contexto cuidadosamente enmarcado. Esto se debe a que si observas de cerca, desde el momento exacto en que hace la afirmación de que no habrá trucos de cámara involucrados, las imágenes realmente muestran una toma y solo una cámara lo filma, desde el momento en que está encerrado dentro del artilugio. La plataforma se incendia. Se deja caer al agua y finalmente se sumerge sobre el borde de las cataratas del Niágara. Pero eso es solo la mitad de la historia. Porque si bien la cámara pudo haberse mantenido firme durante esa toma continua, lo que sucedió antes y después cuenta una historia completamente diferente, y la evidencia de eso es imposible de ignorar. Ahora voy a reproducir dos imágenes de ejemplo, y quiero que miren con mucho cuidado y vean si pueden detectar algo extraño en ellas. Este es el primer ejemplo. Ahora, aquí está el segundo ejemplo. Si aún no pudo detectar nada extraño, alejémonos y echemos un vistazo más de cerca a la plataforma.
Ves a un camarógrafo visible en cualquier lugar que no sean los 4 asistentes y David Copperfield. No, ¿verdad? Aparentemente, todo el metraje estaba siendo filmado por un solo camarógrafo, a quien podemos ver sobre la audiencia que observa el acto, pero luego, de repente, de alguna manera, en lo que se supone que es una toma continua, el camarógrafo parece haberse teletransportado mágicamente. Desde la vista frontal de la plataforma hasta el lado derecho de David Copperfield, de cerca, para obtener una toma relativamente clara de él encadenado. También puedes ver el mismo salto extraño durante el momento en que Copperfield está encadenado cerca de sus pies. Según lo que se nos muestra, el camarógrafo debería estar posicionado muy por aquí, flotando por encima de la multitud, no asomándose de repente justo a los pies de Copperfield desde cerca. Ahora bien, esto es solo el comienzo de la madriguera del conejo, porque si este primer plano se hubiera filmado durante el mismo periodo continuo que los planos generales, habría sido sospechoso pero aún así creíble. Pero el hecho de que parece que fue filmado desde una posición diferente lo hace más cuestionable. Filmado después, en postproducción, en un momento posterior, lo hace mucho peor. Aquí hay evidencia de eso. Fíjate bien en esta toma de David. Copperfield está a punto de decirnos que no habrá cortes de cámara involucrados. Podemos ver claramente una cadena colocada justo aquí, pero justo después de un corte de salto, cuando de repente obtenemos un primer plano de Copperfield. Esa misma cadena ha desaparecido por completo, y la cadena no es lo único que lo delata. De hecho, si miras de cerca el anillo que lo sujeta y la distancia entre su cinturón y ese anillo, hay otro problema importante. Antes del corte de salto, se puede ver claramente un espacio decente entre su cinturón y el ring, pero justo después del primer plano de él hablando a la cámara, esa brecha se reduce repentinamente y el anillo está mucho más cerca de su cinturón. Esto no solo insinúa que Copperfield agregó algunos clips más tarde, sino que en realidad significa que todo el proceso de filmación se dividió en 4 partes diferentes. La primera parte es cuando vemos el anillo sujetándolo a la plataforma, filmado en un momento dado. El segundo es el primer plano de él hablando a la cámara. El tercero son los otros primeros planos de sus pies y manos encadenados, también filmados por separado. Y la cuarta parte es a lo que Copperfield se refirió como el segmento sin cortar, la parte en la que está encerrado dentro del artilugio. La plataforma se incendia y se desplaza hacia las cataratas. Pero incluso ese llamado segmento sin cortar solo dura hasta que la plataforma cae sobre el Niágara. Cae y desaparece en la niebla. Porque justo en esa niebla hay una transición borrosa que oculta un corte, moviéndonos al cuarto y último clip, donde Copperfield está colgado del helicóptero, apareciendo desde detrás de las cataratas. Ahora, la afirmación de David Copperfield es técnicamente cierta, pero el hecho de que podamos ver una transición y un corte borroso justo después de que la plataforma cae en Niagara Falls realmente no se ve bien para él. Así que ahora que hemos captado las ediciones que se esconden en las imágenes, desglosar todo su escape paso a paso va a ser mucho más fácil. David Copperfield camina hacia la plataforma con sus asistentes, y una cadena está envuelta alrededor de sus muñecas y cerrada. Esa cadena no estaba realmente cerrada desde el principio. De hecho, puedes verlo en esta perspectiva expuesta. El candado solo se fija a través de un eslabón de la cadena, y ni siquiera correctamente. Esta toma con zoom se corta inmediatamente y se reemplaza con imágenes posteriores, lo que hace que sea aún más difícil de notar. Pero incluso a la distancia, no parece convincente que la cerradura esté realmente manteniendo unidos 2 extremos opuestos de la cadena. Luego obtenemos una toma de seguimiento que muestra sus piernas encadenadas. Pero recuerde, este primer plano de la cerradura supuestamente une las cadenas correctamente. Tampoco forma parte del plano continuo. E inmediatamente tras el corte de salto de él hablando a la cámara, las cadenas en sus piernas ni siquiera parecen estar bien unidas. Así que la prueba de que sus piernas estaban firmemente encadenadas era básicamente inútil, porque ya sabemos que las imágenes se filmaron por separado. Ahora, si lo piensas lógicamente, una vez que está completamente encerrado dentro del artilugio, las únicas partes que todavía vemos son sus manos y sus piernas. Y falsificar manos, piernas y accesorios mágicos no es nada nuevo. La verdadera pregunta es, ¿cuándo hizo el cambio? Eso se vuelve obvio cuando te das cuenta, justo después del primer plano de él hablando, hay un corte a un plano general en el que él ya está en posición de preparador. Las piernas que ves que sobresalen son falsas. Entonces, ¿dónde están sus verdaderas piernas? Están colgados, escondidos debajo de la plataforma, dentro de un falso fondo, al menos temporalmente, solo para dar un poco de contexto a este metraje actual. Dado que esta parte se filmó más tarde, el público ya ni siquiera está presente. Entonces, si estás pensando, bueno, ¿no habría visto el público sus piernas colgando abajo,
¿O lo habrían notado escapando a través de una trampilla en la plataforma? No lo habrían hecho, porque la audiencia simplemente no existe en este momento. Pero a pesar de que la audiencia se ha ido, Copperfield todavía tiene que engañarnos a nosotros, los espectadores, que vemos esto en la televisión. Y esa es exactamente la razón por la que el metraje, que originalmente mostraba una parte debajo de la plataforma, de repente se desplaza hacia arriba, ajustando inteligentemente el encuadre para mantener el contraption enfocado. Este astuto movimiento de cámara corta por completo la única área donde Copperfield podría haber escapado, a través de la trampilla oculta debajo de la plataforma. Pero espera, todavía hay muchos más detalles ocultos dentro de ese artilugio. Cuando la plataforma está flotando en el agua, cerca del borde de las cataratas, hay un momento pequeño pero importante que puedes captar. De hecho, puedes ver las manos falsas siendo retraídas dentro del contraption, y las piernas falsas siendo retraídas también. El anillo que ves cerca de la rodilla de Copperfield en realidad está unido a las piernas falsas. Notarás dos tiras o marcas de color negro, una aquí y otra aquí. Estas tiras comienzan desde un extremo de la plataforma, pero no se extienden por completo. En cambio, se detienen exactamente donde se encuentra el anillo conectado a las piernas falsas. Estas marcas negras no están ahí solo para decorar. En realidad son dos cintas transportadoras delgadas envueltas alrededor de la superficie superior de la plataforma. Al encender la cinta transportadora de forma remota, el anillo y las patas falsas unidas a él se tiran horizontalmente a través de la superficie. Este ingenioso mecanismo crea la ilusión de que Copperfield está tirando desesperadamente de sus piernas hacia el artilugio en el último momento, justo cuando la plataforma se desplaza hacia el borde de las cataratas. Y en cuanto a las manos, Copperfield las empujó manualmente hacia arriba mientras colocaban la carcasa sobre él, y las bloqueó en su posición con la ayuda de su asistente, aquí mismo. Ahora, esta cerradura, una vez liberada, permitía que las manos volvieran a caer en un compartimento oculto dentro del caparazón usando la simple gravedad. Estas manos eran mecánicas, por lo que se ven moviéndose de la misma manera repetitiva que las piernas falsas. Tanto las manos como las piernas siguen un patrón mecánico similar, repitiendo los mismos pequeños movimientos a intervalos regulares. Como ya estamos hablando de los anillos que sujetan a Copperfield, hay otro pequeño desliz que vale la pena notar. Parece que Copperfield tenía un poco de prisa, y accidentalmente expuso que el anillo alrededor de su cuello no estaba realmente asegurado a la base del artilugio, y se puede ver que se mueve ligeramente hacia arriba, junto con su cabeza, en el último segundo antes de que quede cubierto. Hacia arriba. Esto es aún más sospechoso si se tiene en cuenta que momentos antes el asistente supuestamente le había bloqueado el cuello con un candado que supuestamente estaba hecho en China. Ahora bien, lo que realmente sucedió dentro del caparazón fue esto. Copperfield abrió una trampilla ubicada debajo de él, un panel que se abría hacia abajo, lo que le permitía saltar directamente a la parte inferior de la plataforma. Sus piernas ya colgaban abajo, ocultas a la vista. Una vez que se abrió la trampilla, no cayó de inmediato. Se aferró con cuidado a las manijas ocultas debajo de la plataforma para controlar su descenso. Después de descender fuera de la vista, la cámara se alejó convenientemente, y el artilugio ahora vacío se alejó flotando hacia el borde de las cataratas. Ahora el final. Debido a que ya vimos la transición borrosa del corte de salto oculta en la niebla, es lógico concluir que Copperfield en realidad no tuvo que apresurarse, lo que sería escapar rápidamente de la plataforma, saltar directamente a un helicóptero y posicionarse detrás de las cataratas del Niágara en tiempo real. Habría sido increíblemente arriesgado hacerlo de una sola vez. Y el propio Copperfield incluso admitió lo peligrosa que habría sido la carrera. Así que lo que probablemente sucedió es que más tarde, tal vez incluso un día o 2 o 3 días después de la acrobacia principal, Copperfield filmó la parte en la que está colgado y saliendo dramáticamente de detrás de Niagara Falls. Si prestas atención, su cabello está completamente seco, un detalle pequeño pero obvio que el propio Copperfield ha reconocido en broma a lo largo de los años. And the amazing thing is, my hair was totally dry. Lógicamente, si esto estuviera sucediendo en tiempo real, debería haber estado completamente empapado, goteando por la niebla y el caos alrededor de las cataratas, no como si acabara de salir de un camerino. El truco de la vara a través del vidrio de Helen Coghlan. Helen comienza diciendo que está a punto de realizar un truco único en todo el mundo. En la mesa frente a ella hay un vaso normal, un tubo de plástico y 2 tapas, cada una con un agujero justo en el centro. Llena el vaso con leche, hasta la parte superior. Luego desliza el vaso dentro del tubo y señala que no hay espacio entre el vaso y el tubo.
Sin huecos, sin espacio oculto, sin nada sospechoso. Lo sella con la tapa superior, bloqueando todo en su lugar. Luego viene la parte imposible. Helen toma una varilla de cobre sólido y empuja la varilla directamente a través de un extremo, a través de la leche y hacia afuera por el otro lado. Sin grietas, sin derrames, sin desorden. Quita la varilla, quita la tapa superior, levanta el tubo y el vaso sigue perfectamente entero, lleno de leche como si nada hubiera pasado. Pero no ha terminado. A continuación, realiza un segundo truco único. Esta vez se trata de la vieja raqueta de tenis de su abuelo. Using my grandfather's old tennis racket. He doesn't use it anymore. He's dead. Ella trae a Allison para que la ayude. La tapa se muestra vacía, la raqueta está limpia, todo está bien. Coloca la funda en la raqueta y, en el mismo momento en que la quita, de repente vemos que la raqueta contiene cuerdas. Dado que Helen solo realizó 2 trucos en este acto, comenzaremos con el más simple. El truco de la raqueta de tenis. Penn mencionó que la raqueta estaba enmarcada de manera elástica. The tennis racket thing kind of an elastic way. Esa línea revela más de lo que parece. La raqueta tenía un truco incorporado, un anillo elástico diseñado para parecerse al borde interior del cuadro. Este anillo de goma se dobló y se bloqueó en su lugar a lo largo de la parte inferior de la raqueta. Un pequeño mecanismo de bloqueo evitó que se abriera, lo que se puede ver brevemente cuando sostiene la raqueta. Una mirada más cercana muestra cómo el elástico se superpone a sí mismo, delatando el pliegue. Como ya te habrás dado cuenta, las cuerdas no eran reales. Lo que parecían cuerdas eran en realidad bandas elásticas blancas incrustadas dentro de ese borde plegable. Cuando Helen colocó la raqueta en la cubierta, colocó su mano izquierda cerca del botón y activó el lanzamiento. El aro elástico se abrió y se bloqueó en su lugar, lo que la hacía parecer una raqueta normal con cuerdas. La cubierta solo tenía un propósito: ocultar el momento en que se activaba el mecanismo. Ahora, hablemos del truco del vidrio de vara, el que engañó por completo a Penn y Teller. Penn lanzó algunas teorías. Lo primero que supuso fue esto. The milk thing had a little gasket in the bottom, but then the wand came out dry. Después de eso, sugirió esto. And then we thought you had a little channel in the center of it. Si observas de cerca, verás que la varilla tocó la leche. Su extremo inferior brilla con líquido y es una gota visible en la mano izquierda de Helen. Una gota de leche aparece en su mano cuando la vara sale. En segundo lugar, observe cómo la tapa inferior tiene un agujero notablemente más grande que el superior. Al final del truco, de repente gira a la izquierda, sospechosa, deslizando su mano izquierda detrás de su espalda. Si sigues mirando, aparece otra pista. Cuando ella está sosteniendo el vaso, puedes echar un vistazo al fondo. Hay un agujero de color negro visible debajo. Luego está la caña en sí. Cerca de su parte superior antes y después de entrar en el vaso, la sección que entra no coincide con lo que sale. Esto lógicamente significa que la parte superior de la varilla nunca abandonó el vidrio. Se quedó adentro. Con todo eso en mente, así es como se construye el accesorio. Tanto el vidrio como la varilla están trucados. La varilla tiene una tapa de cobre unida a su parte superior. El resto de la caña es completamente normal. Helen mantiene sus dedos alrededor de la parte superior durante toda la actuación para ocultar el borde de la gorra. No revela esa sección superior hasta que pasa completamente al vidrio y desaparece a través del orificio de la tapa superior. Pero sí logramos vislumbrarlo en el último momento, antes de que pase. Ahora el vaso en sí se parece a cualquier otro vaso para beber, pero el fondo está modificado en secreto. Hay un agujero circular cortado en la base, perfectamente adaptado al diámetro de la varilla de cobre. Así es como la varilla puede pasar directamente sin que la leche se derrame. Pero eso no es todo. Ese orificio está sellado con un sello de plástico transparente y extraíble que es flexible y tiene la forma de unirse con la parte inferior de la varilla de cobre. Este sello se presiona en el fondo del vaso para sostener la leche antes de que la varilla se mueva a través de ella. Quizás te preguntes por qué este sello y el agujero no eran visibles cuando Helen estaba sirviendo leche. La respuesta es sencilla. La cámara no cambió a la vista superior hasta después de que la leche ya había llenado esa parte del vaso, y para cuando vemos la toma aérea, el sello está oculto debajo de la leche, y no se ve nada sospechoso. También hay un segundo sello de plástico transparente dentro del vidrio, colocado alrededor del mismo orificio inferior. Este segundo sello interno en el glass también está hecho de plástico suave y flexible, y permite que la cap de cobre de la rod presione contra él, creando un sello que evita que la milk se escape cuando la rod está en movimiento para pasar. Volvamos atrás, a las 2 tapas de plástico.
El de arriba tiene un agujero estrecho. Ayuda a guiar la varilla sin problemas y asegura que se alinee con el sello interno. Cuando Helen empuja la varilla hacia abajo, el sello de plástico inferior es forzado a salir junto con ella. La tapa inferior tiene un orificio más grande, lo suficientemente grande como para que pasen la tapa de cobre y el sello de plástico al que está pegada. Y aquí está el verdadero movimiento. El sello está preparado con Octopalm en su parte inferior, que es un compuesto pegajoso reutilizable. A medida que la varilla sale por la parte inferior, el sello de plástico se adhiere a su palma. Esa gota de leche en su mano que vimos al principio, procedía de ese sello de plástico que ahora estaba pegado a su piel. Lo mantiene oculto. Desplaza su cuerpo ligeramente hacia la izquierda y deja caer el sello en su bolsillo trasero, al amparo de este movimiento casual. La peligrosa ilusión de la hoja de sierra giratoria de Criss Angel. Criss invita a 2 voluntarias del público a agarrar sus manos y sus pies mientras se acuesta en la mesa. Después de que está asegurado a la mesa con los 2 anillos, una hoja de sierra desciende desde arriba mientras gira y comienza a cortarlo a él y a la mesa, creando chispas, partiéndolo por la mitad. Ambas mitades son vistas de cerca por los espectadores. Criss tiene la reputación de confiar en asistentes cuidadosamente seleccionados, en otras palabras, títeres. Si has visto mi anterior desglose de su ilusión de división de cuerpos, en la que cortó a un hombre y a una mujer por la mitad, y volvió a unir sus mitades en el cuerpo del otro, ya sabes que no es de extrañar que también se base en ediciones inteligentes de cámara. Por supuesto, el cuerpo de Criss nunca fue cortado. Ahora, muchos de ustedes recordarán la icónica ilusión de división del cuerpo de Copperfield, que también cubrí, donde parece estar dividido por la mitad por una hoja de sierra giratoria. Es difícil no pensar que Criss se inspiró en ese clásico. En la configuración de Copperfield, su cuerpo y su asistente están colocados como se puede ver en esta ilustración. Pero para aquellos que están prestando atención, notarán que el mismo método no se puede aplicar exactamente con la versión de Criss, porque a diferencia de Copperfield, que estaba acostado sobre su pecho, Criss estaba acostado de espaldas, lo que dificulta el uso del mismo enfoque. Esa diferencia en la postura significa que la ilusión requiere un cambio sutil en el método. La posición del cuerpo de Criss dentro de la mesa no es difícil de entender, como puedes ver en esta animación. Ahora, para la mitad que muestra solo las piernas, un contorsionista puede girar a una posición similar, pero hay un límite en cuánto puede flexionarse el torso. Esto se debe a que esta curva siempre será más ancha que el grosor de la mesa, por lo que es prácticamente imposible ocultar completamente el torso. Esto significa que las patas que vemos son animatrónicas. En las películas de zombies, se usan comúnmente extremidades cortadas hechas de silicona, y en esta ilusión, se usan piernas artificiales similares. Estas patas animatrónicas se controlan con un sistema de control remoto para darles movimiento. Las piernas animatrónicas de piel de silicona se hicieron para coincidir lo mejor posible con las reales de Criss, pero aún así son claramente visibles. En esta comparación del antes y el después de los pies, se nota una clara diferencia entre sus pies reales y los robóticos. Como estas piernas fueron controladas a distancia y programadas para movimientos específicos, notarás que se estremecen y muestran un movimiento particular, patrón después de que ocurra la división. Aquí es donde entra en juego la postproducción y hace todo lo posible para evitar mostrar demasiado de ese patrón. El enfoque casi nunca está en las piernas. Obtenemos una vista superior de la pierna temblando por un breve momento. Luego ese mismo movimiento se repite, más tarde, en otra toma. Curiosamente, Criss se equivoca en el momento en que la cuchilla giratoria toca la mesa. Inicialmente, el propósito de las chispas era hacer que pareciera que la hoja estaba cortando el metal. Sin embargo, en el momento en que la mesa se divide, notarás que las chispas son parte de un efecto preplantado dentro de la propia mesa. Este defecto se cubre lo mejor posible con un corte de salto rápido, pero aún se nota desde otro ángulo de la cámara. Ahora te estarás preguntando, ¿no vería la audiencia que estaba a su alrededor a Criss doblar las piernas para esconderse dentro de la mesa, después de lo cual las chispas y las piernas robóticas se colocan en la mesa inferior? ¿No verían todo esto sucediendo? Bueno, lo hacen, porque todos son títeres que están ahí para reacciones falsas. Esto también explica por qué nunca obtenemos una toma continua de él acostado en la mesa y cortado por la mitad, sino que obtenemos muchos ángulos de cámara diferentes unidos para crear la ilusión de una toma continua. A diferencia de Copperfield, que terminó la actuación con su cuerpo restaurado, la versión de Criss Angel de la ilusión carece de un final adecuado. No hay un momento en el que Criss restaure su cuerpo, simplemente termina con él en 2 mitades, lo que lo hace sentir como algo incompleto truco. El truco mágico de Tom Mullica para comer cigarrillos. En una de sus actuaciones más virales en Internet, comenzó la hazaña extendiendo un mazo, haciendo que un voluntario seleccionara una carta, la firmara y se la devolviera a Tom. Después de barajar,
le pidió que nombrara un número entre el 1 y el 52, afirmando que era su carta. Estaría en esa posición exacta. Mientras hablaba, fumó casualmente un cigarrillo, luego metió otro dentro de él, lo encendió y se lo comió. Lamió un tercero, se lo metió en la boca y siguió hasta que tuvo 4 cigarrillos dentro de él. Luego, como si nada, los sacó, los encendió, se tragó los 4 de una sola vez, y continuó con el acto, llevando el límite a 8, luego a 12 cigarrillos, ardiendo a la vez. A continuación, tragó pañuelos de papel, se metió los 12 cigarrillos encendidos en la boca, los masticó y tragó todo, dejando la boca vacía. Luego, le pidió a la voluntaria que contara hasta el número elegido, pero su tarjeta no estaba allí. Sin perder el ritmo, Tom se atragantó y, lentamente, una tarjeta doblada emergió directamente de su boca, que desplegó para revelar que era, sin duda, la tarjeta firmada de ella. Después de lavar esto, todos tenemos una pregunta en mente. ¿Realmente se comió un montón de cigarrillos encendidos, sin quemarse la garganta y las entrañas? Algunos podrían decir que lo hizo, pero la mayoría lo llamaría un truco. Pero incluso si asumimos que realmente los tragó, ¿podría el cuerpo humano digerir los cigarrillos de manera segura? Ya sabemos que los cigarrillos son dañinos incluso cuando no se ingieren, por lo que es bastante obvio que tratar de digerirlos no terminaría bien para él. El sentido común sugiere que está realizando un truco que simplemente esconde los cigarrillos en su boca temporalmente, y los escupe detrás de la mesa, en este momento. Pero aquí el problema. Los cigarrillos arden. Incluso si estuviera usando cigarrillos falsos hechos de materiales no tóxicos, con solo el papel encendido, las cenizas aún estarían lo suficientemente calientes como para quemar los tejidos sensibles dentro de su boca. Y no estamos hablando de un solo cigarrillo. Estamos hablando de 12 cigarrillos completamente encendidos en su boca. No hay forma de esconder a Dabney dentro mientras se habla naturalmente con el voluntario. El mayor indicio sería el humo visible que se derrama, lo que hace que sea imposible de ocultar. El secreto está en el uso de pañuelos durante el acto. Esta no es la primera vez que un mago ha utilizado papel de seda para desviar la atención. Por ejemplo, Ring Vanish de Tony Clark. En esa actuación, el anillo simplemente se sujeta entre el pulgar y el índice de la mano derecha, mientras que el papel de seda sirve como distracción. Cuando su mano se mueve cerca del borde de la mesa, abandona el anillo detrás. Un concepto muy similar es utilizado por Tom, donde los tejidos una vez más actúan como distracción. El momento crucial ocurre cuando le ofrece al voluntario un pañuelo para que pruebe algo a modo de broma. Observe que, cuando su mano izquierda se extiende, su mano derecha agarra otra pieza y la utiliza como cobertura para escupir discretamente los cigarrillos de su boca en su palma. En esta toma ralentizada, incluso se le puede ver mostrar brevemente la bola de pañuelo antes de dejarla caer casualmente sobre su regazo. El mismo método se utiliza en su actuación especial de televisión, donde discretamente se deshace de la bola de pañuelo llena de cigarrillos detrás de la mesa aquí mismo. Al principio, cuando se coloca los cigarrillos en la boca uno por uno y la cierra, se asegura de que el extremo encendido de cada cigarrillo esté siempre hacia afuera, lejos de su garganta. A medida que los coloca en su lengua, también se le puede ver empujando la lengua hasta la parte posterior de la boca. Esto evita que los cigarrillos toquen directamente el interior de su boca mientras los asegura detrás de sus dientes. Este truco sigue siendo arriesgado si no tienes suficiente práctica, y te desaconsejo encarecidamente que siquiera lo intentes. Es casi seguro que te quemarás el interior de la boca. Pero para magos como Tom o incluso David Blaine, llegar a extremos simplemente por entretenimiento no es nada nuevo. Ahora, si bien el método de Tom conlleva riesgos, también está respaldado por una técnica inteligente para minimizarlos. Primero, envuelve la parte delantera de los 12 cigarrillos en su boca con el primer pañuelo, creando una barrera entre los extremos ardientes y el interior de su boca. Luego, usa un segundo pañuelo para envolver la parte posterior de los cigarrillos cubiertos con pañuelo. Incluso se le puede ver girando la bola de tejido dentro de su boca. En este punto, los cigarrillos están envueltos de forma algo segura dentro del pañuelo, y mastica constantemente para comprimir la bola, haciéndola más pequeña y más fácil de palmear. Además, envuelve la pelota con un tercer pañuelo. Esto se debe a que, mientras exhala por la boca, vuelve a introducir oxígeno a las brasas humeantes, reavivando momentáneamente el proceso de combustión. Como resultado, quema y adelgaza ligeramente el tejido, debilitando su barrera. Pero lo hizo a propósito para demostrar que los cigarrillos siguen ardiendo. En cierto modo, se está comiendo los cigarrillos, pero no los traga, solo los mastica para aplastarlos al máximo, ejerciendo fuerza con su mandíbula y debilitando su barrera. Ahora, ¿qué ocurre con el truco de las cartas? ¿Cómo se lo metió en la boca? Si retrocedes hasta el comienzo de la actuación,
Justo después de tomar su carta, puedes verlo realizar un barajado por encima de la cabeza para controlar su carta. Así es como funciona el control. Inicialmente coloca su carta en la mitad inferior de la baraja, sobre la cual Tom coloca el paquete superior, mientras se asegura de mantener un meñique como este. A continuación, puede verlo levantar el paquete superior de ese pinky break y realizar un barajado por encima de la cabeza, donde las cartas se reposicionan en la parte inferior. Como resultado, su carta está en la parte superior. Luego realiza un segundo barajado por encima de la cabeza, pero esta vez, cuando toma el paquete superior, usa la técnica de fuerza de deslizamiento, que se parece a esto, para asegurarse de que su carta aún permanezca en la parte superior del mazo. Luego vemos un corte de salto, donde la baraja está de repente sobre la mesa, cuadrada frente a ella. Durante este corte de salto, la carta se dobló en secreto, utilizando la técnica de doblado de cartas de Mercurio, que se ve así en una vista expuesta. Esta carta doblada se deja caer casualmente en su regazo. Ahora bien, ¿cómo exactamente consiguió la tarjeta de su regazo a su boca? Mira este momento. 11, do it now. Oops, or forever hold your peace. Sí, aprovechó el momento en que dejó caer el marcador, como distracción, para ir detrás de la mesa y meterse en la boca la carta doblada en secreto. Esto explica por qué podemos ver brevemente un bulto dentro de su boca, justo después de que regresa de detrás de la mesa. El famoso truco de restauración de latas de refresco de Ainamo. Uno de sus trucos más famosos, durante su visita a la India, comenzó cuando recogía una lata aplastada al azar de la calle. Lo colocó abiertamente en el suelo, mientras todos lo rodeaban, y con un solo movimiento de pisotón, restauró la lata, hasta el punto en que la abrió y vertió la bebida, solo para mostrar que era, de hecho, una lata real. Ahora, por supuesto, Ainamo no podría haber restaurado la lata aplastada, a través de algún tipo de ayuda demoníaca, como podrían sugerir algunos comentaristas muy inteligentes. Tendría que haber realizado un cambio, pero aquí está la cosa. El cambio no involucra sus manos, lo que significa que en lugar de prestidigitación, se está usando un juego de pies. Por lo tanto, sus zapatos tendrían que estar trucados de una manera que le permita realizar el cambio. Algunos de ustedes recordarán los zapatos patentados de Michael Jackson que usó en su truco de inclinarse hacia adelante. El tacón de ese shoe está diseñado de una manera que le permite engancharse a un nail incrustado en el suelo. En el caso de Ainamo, el método podría ser teóricamente a la inversa, es decir, que el nail estaría dentro. El zapato de Ainamo. Dado que una lata de soda tiene una lengüeta que podría permitir que un clavo se enganche en ella, posiblemente podría haber tirado de la lata de soda que estaba plantada dentro del suelo. Pero aquí está el problema con esta teoría. En primer lugar, cuando vemos la lata revelada mientras levanta el pie, vemos primero la parte inferior de la lata, seguida de la parte superior. Esto indica que la lata ya estaba plantada en el suelo. Si la lata se hubiera sacado del suelo, habríamos visto primero la parte superior, y la parte inferior se habría revelado gradualmente. En segundo lugar, en el momento en que recoge la lata restaurada del suelo, no vemos ningún tipo de agujero, y no hay forma de que los espectadores no lo hayan visto estando tan cerca. En tercer lugar, justo después de eso, muestra inmediatamente la suela de su zapato, y no encontramos absolutamente nada visible allí, ni siquiera la lata aplanada de antes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible este truco? Bueno, aquí está el secreto. Está realizando prestidigitación con los pies, pero con un truco especialmente diseñado que le permite sostener la lata justo detrás, o más bien al lado de su tobillo, debajo de sus pantalones. Esto explica por qué la lata no comienza a aparecer directamente desde debajo de su zapato, sino más bien desde detrás de su zapato. El truco se usa alrededor del tobillo y una línea sube por el costado de su pierna derecha hasta su mano. Cuando Dynamo levanta el pie y pisotea la lata aplastada, la lata oculta se libera justo en ese momento. Este es el aspecto del mecanismo en una vista expuesta. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo se pegó esa lata aplanada a su zapato en primer lugar? De hecho, puedes ver este truco realizado por otra persona en YouTube. En esa versión, se pueden ver claramente los pasadores del pulgar hacia arriba, implantados dentro de la lata triturada. Esto permite que se adhiera a la parte inferior del tacón del zapato de Dynamo cuando suelta la lata. Pero entonces, ¿cómo es que no vemos la lata aplastada unida a la parte inferior de su talón más tarde? Esto se debe a que, justo antes de que alcance la lata con la mano izquierda, de repente vemos un cambio en el tamaño del fotograma. El fotograma que vemos ahora está ampliado, y esto es hecho a propósito, por lo que el divertido asunto de Dynamo con su mano derecha se corta. Lo que no podemos ver claramente es que la mano derecha de Dynamo pasa por debajo de su talón derecho, quita la lata aplanada con la mano y la mete en su bolsillo trasero. Solo después de eso muestra la planta de su talón.
El increíble acto de manipulación de arena de Youngmin en America's Got Talent. Este acto de manipulación es mi favorito porque Young no se limita a los actos de manipulación tradicionales con cartas, velas y pelotas. Esto es lo que hizo en su actuación. Young comienza el truco recogiendo un poco de arena y transformándola instantáneamente en una caña. Luego realiza una secuencia de desaparición y reaparición. Vuelve a producir la vara de arena, que luego se transforma visualmente en arena. Después de esto, agarra una pizca de arena de la nada y crea un flujo continuo desde su puño cerrado, que luego divide en dos. Produce a la perfección un gran anillo de la nada y lo transforma de nuevo en arena, poco a poco en cámara lenta, terminando su increíble acto. Entonces, ¿cómo realizó estos increíbles trucos? Aquí está el secreto. Sé que muchos de ustedes quizá descubrieron el primer truco, donde sacó con cuidado la caña oculta en su manga izquierda y la extendió cuidadosamente. Después, realiza una desaparición temporal colocando la varilla horizontalmente. De hecho, podemos atraparlo mostrando la posición de esta caña aquí mismo. Entonces, desde la perspectiva de Young, se ve que está siendo empujado contra su pecho con su dedo medio. Produce la varilla reposicionando sus dedos para que su pulgar pase por debajo de ella y la mueva hacia adelante. Después de eso, en las imágenes ralentizadas, es fácil ver el rod enfundado en su brazo izquierdo antes de que una nube de arena sea lanzada desde su muñeca izquierda. Notamos la abertura en su manga izquierda que libera la nube de arena, pero la pregunta es, ¿cómo está diseñada e instalada esta máquina de arena dentro de su manga? Me referiré a esto al final de la explicación. Recuerda que para el segundo truco, puedes verlo sacando la caña de su manga izquierda nuevamente. Pero ten en cuenta, si miras esta caña de cerca en comparación con las anteriores, notarás que no son iguales. De hecho, este segundo no parece contener arena en absoluto. Parece contener purpurina de color plateado. También notarás una punta negra en esta caña cerca de su mano izquierda. Cuando se ralentiza, verás que gira el rod en la dirección opuesta con ambos dedos, liberando la mezcla de glitter y creando la increíble ilusión. Para quienes conocen los trucos de magia en el escenario, podría parecer que se usó un bastón evanescente, un accesorio hueco que se encoge al retorcerse. Sin embargo, las imágenes ralentizadas de la actuación de Young no parecen en absoluto un bastón que se desvanece. Esto se debe a que es un accesorio hecho a medida y creado para su truco. Este prop tiene la mitad delantera de plástico transparente, mostrando la mezcla de arena y glitter, y la mitad trasera de plástico negro que cubre los extremos. Al girar los extremos en direcciones opuestas, el puntal se desmonta en dos mitades. Primero, la pieza de plástico transparente se cae, permitiendo que escape todo el brillo y la arena, mientras que la parte trasera negra se suelta. Todo esto sucede a la vez. Ahora que sabes cómo se construye este truco, puedes ver cómo se desmantela en cámara lenta. Primero, ves la pieza de plástico transparente caer, seguida por la mezcla de arena y purpurina, y luego la mitad negra de la parte posterior aquí. La pieza negra no es visible porque todo sucede en un solo movimiento, y la arena y la purpurina la ocultan. Sin embargo, dado que esta pieza de plástico tiene masa, al golpear el suelo del escenario la arena salta, exponiendo la varilla negra cerca de su pie. Para el tercer truco, toma la punta del pulgar oculta fuera de su capa. Aunque los productores cortaron el momento que lo exponía robando el thumb tip, sus manos sucias dejaron un parche en su lado izquierdo, revelando dónde colocó su mano antes del corte de salto. La punta de este pulgar contiene un poco de arena, que se libera al empujarla ligeramente hacia adelante. Puedes verlo haciendo esto con su mano izquierda. Esta pequeña producción de arena desvía la atención del público de lo que hace con su mano derecha. Observa cómo su cuerpo gira hacia un lado mientras su mano derecha agarra un cilindro con arena y un pequeño agujero en la parte inferior. En esta toma más cercana, se puede vislumbrar ese cilindro negro, pero un simple cilindro lleno de arena no explica cómo pudo dividir sin problemas el flujo de arena en dos, haciéndolo parecer puro CGI. Para entenderlo, mira su segunda actuación en America's Got Talent, donde repite este truco. Tenga en cuenta que, debido a una iluminación incorrecta, podemos observar cómo está diseñado este cilindro lleno de arena. Si nos acercamos con cuidado, notarás que al recogerlo del suelo del escenario, un extremo negro en forma de cuchara conectado a un alambre delgado, se ve justo detrás de la arena que fluye. Al inclinar su mano hacia atrás, la cuchara negra avanza e interrumpe el flujo de arena, haciendo parecer que se corta por la mitad. Así se ve el truco de cerca. El cilindro tiene un cable conectado a él con una cuchara en miniatura de color negro en un extremo diseñada para camuflarse con su ropa negra. La arena que fluye de su mano izquierda es él llenando su puño con arena y soltándola, perfectamente sincronizado. El truco del alambre. El truco final en esta actuación parece obvio al principio, que pudo haber sacado el ring de su cloak, pero se vuelve confuso al notar que el ring revelado inicialmente era solo la mitad de uno. Sin embargo, al mover su brazo izquierdo hacia arriba, la otra mitad del anillo aparece de la nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mira más de cerca el anillo completo. Observa que la mitad izquierda del anillo es ligeramente más grande que la mitad derecha. Esta mitad izquierda, como muestra la animación, se oculta dentro de la mitad derecha.
Inicialmente, cuando lo sacó de su capa, estaba ocultando solo la mitad del anillo. Una vez que reveló esa mitad, colocó los dedos de su mano izquierda sobre el anillo, directamente sobre el segundo anillo, y comenzó a sacarlo. Esto permitió la ilusión increíble de que apareciera el anillo completo. Saber cómo se construye este truco explica cómo hizo desaparecer el anillo al final. Se ve claramente la mitad derecha del anillo empujada cuidadosamente hacia la izquierda, tras lo cual todo el truco se guarda en un gran bolsillo de su capa. Pero, ¿qué pasa con el dispositivo de producción de arena? ¿Cómo funciona? Su componente principal es un pequeño pero potente soplador de aire atado a su espalda, oculto en su capa. Adjunto a este soplador hay un depósito de arena, una bolsa flexible llena de arena fina y seca. Esta bolsa está colocada de manera que la gravedad alimenta naturalmente la arena al flujo de aire cuando se activa. Un tubo delgado y flexible va desde esta configuración oculta bajo su manga hasta una boquilla cerca de su muñeca izquierda. Ahora, para activar el soplador, usa un pequeño interruptor colocado cerca de su pie, ya que sus manos están ocupadas con los desaires.